Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Pues buenas tardes, señoras y señores. Esta es uno de los momentos más poliédricos de la Semana Negra 2025, en el cual vamos a ser completamente irreverentes. Porque todo esto de que la novela negra es fundamentalmente realista, lo vamos a destruir de un plumazo. Se presenta La última puerta del espanto. Y yo creo que voy a hacer una cosa que en tantos años de presentación de novelas en la Semana Negra no había hecho nunca. Les voy a decir, esta es una novela negra muy especial, tiene todos los condicionantes de una novela negra, hay una investigación negrocriminal muy interesante, hay una atmósfera alucinante que es Valparaíso en concreto, pero hay algo más, que es como el negativo fotográfico de la realidad, porque también es una novela sobre pues muchísimas cosas que vamos a desgranar ahora, que nos demuestran que todos estamos al otro lado del más allá. Y les decía, voy a hacer algo que no había hecho nunca en una presentación, y es, quiero empezar preguntándole al autor una pregunta tipo test, y es esta. ¿Esto es una novela negra convencional, sí o no? Bien, antes de responder esta pregunta tipo test que me hace Luis, quiero agradecer la invitación que me hizo Miguel Barrero para participar en esta Semana Negra. Quiero agradecer, por supuesto, a Luis, que tan generosamente se ha prestado en esta inagotable o todo lo contrario Semana Negra. Y por supuesto a todos los que están acá dispuestos a escucharnos un rato. No, la respuesta es no. No es una novela negra a la usanza, no es una novela negra tradicional. Pues si la respuesta es no, yo tenía que hacer una comprobación previamente, porque me dijeron, tienes que presentar a un escritor chileno, y yo pensaba, lo primero que haces es una pregunta tipo test y entonces ya sabes si desparrama alucinantemente o si contesta con un monosílabo. Estamos en lo primero, entonces ya verán qué presentación más divertida. En primer lugar, esta novela comienza así. Esta novela comienza con un cadáver al que lo encuentran sin ni una gota de sangre. ¿Pero no habías dicho que esto no era una novela negra al uso? Es verdad, empieza en media res con un cadáver, pero sin una gota de sangre. Me parece que eso es sugerente de que el camino se va a ir desenvolviendo por un lado que no es el habitual, no es el tradicional, de una novela negra más anclada en el realismo, en la violencia, en la marginalidad, sino que hay ahí algo un poco más extraño. Pues no, nosotros somos muy avezados lectores de novela negra y hemos visto que si empiezas con un cadáver que no tiene ni una gota de sangre, esto va a ser una novela negra tradicional. Pero luego sigue y aparece un policía corrupto que enseguida decide, esto ha sido un suicidio y no hay más que hablar. ¿Esto no tiene mucho de novela negra tradicional? Bueno, es parte del encanto del libro, creo, que nos muestra un camino inicial que resulta ser otro posteriormente. Es una suerte de engaño. Claro, como no es una novela negra tradicional, pues entonces ocurre lo que no ocurre en ninguna novela negra. ¿Qué pasa con ese policía corrupto que decide no investigar el caso? ¿Qué pasa? Que resulta que, como no pasa en las novelas negras nunca, hay un caso criminal de ese cadáver que aparece ahí sin una gota de sangre. Resulta que surge una fiscal, que está de buena que revienta, por cierto, que decide ella investigar por su cuenta el caso, pero ¿no quedábamos que estábamos ante una novela que no era una novela negra tradicional? Entonces,
Háblanos de este fiscal que no es de novela negra supuestamente. Porque el principal detective de esta novela no es la fiscal, quien lleva la investigación más allá de lo recomendable, en que se juega incluso su propia cordura, no es la fiscal. Lo sabemos, pero esa era la siguiente pregunta, baby. Te estáis traicionando a ti mismo, porque ha dicho quien lleva el sustento del caso. Entonces sí había un caso. Entonces resulta que estamos ante una novela negra fascinante, que está escrita como no hay que escribir las novelas negras, en un ambiente desde luego no realista, y nos ha dicho... Es que quien lleva el caso no es esto, sino igual es un perito fotográfico que se llama Agustín, que es bastante surrealista. Háblanos de él, que es ese personaje epítome que en toda la tradición viene desde Sherlock Holmes, pero que desde luego tú no utilizas. Efectivamente es un detective anómalo en muchas dimensiones, inesperado. Es el detective que uno no creería que es el detective. La novela se llama La primera puerta del espanto. Esta es una cita, por supuesto, a... No. Es una cita... Me traiciona la emoción, ¿no? Pero por supuesto es la muerte de Virgilio, de Broch, de Hermann Broch. Y cuando Virgilio se está por morir, según Hermann Broch, en algún momento él atraviesa la primera puerta del espanto. Y al momento de atravesar esta primera puerta del espanto se desencadena un montón de hechos, pero además Virgilio, en el caso del libro de Broch, enfrenta la muerte ya desprovisto de todo miedo, porque atravesó, ya pasó esa primera puerta del espanto. Y en esta novela, este detective lo que va a hacer, este detective inusual, este detective que no es el que nosotros creemos debería ser el detective, para avanzar en su investigación, debe atravesar su propia puerta del espanto. Pues para esto está un presentador, para desestabilizar a la gente, y entonces, como ves, le teníamos prácticamente acojonado, pero por fin ha sacado su esencia de narrador chileno en esta respuesta, y entonces ahora ya voy a estar absolutamente de acuerdo contigo, y la primera puerta del espanto no es una novela negra convencional, y no lo es porque esta es la clave. ¿Qué le pasa a este investigador cuando se tiene que meter a investigar este caso? Lo que le pasa es que se mete en un mundo absolutamente alucinante que tiene que ver con el transmetal, que tiene que ver con la parte oscura, que tiene que ver con las fuerzas extrañas. Hay un homenaje a las novelas de vampiros. Hay todo eso que en la vida se ve en las novelas negras convencionales. Y de esto te tienes que desatar a hablar ahora, baby. Muy bien. Agustín Cénones es un perito fotográfico de la policía que está pronto a jubilar, y al enfrentar la jubilación se da cuenta que su vida es absolutamente vacua, que no ha hecho nada que él considere importante, y cuando está tomándole las fotos a este cadáver y se percata que el detective, el inspector Inostroza, quiere inmediatamente cerrar el caso, a él le empieza a dar vuelta la idea de que las cosas parecen no indicar que se trata de un suicidio, y busca resolver él el caso con resultado de una pulsión por trascender. Lo que él quiere es no abandonar este mundo sin haber hecho algo importante. Y entonces comienza esta investigación que lo empieza poco a poco a llevar por caminos y sendas que él no creía que iba a terminar transitando. Transilvania, porque... Ahora sí que te fuiste al carajo. Pues mira, hay una pregunta que cuando uno va leyendo y llega a este punto en el que está la novela ahora mismo desbrozándose, se hace el lector. Pero aquí no va a haber un policía como Dios manda,
Y entonces sí, surge un investigador como Dios manda, del cual vamos a hablar ahora. Pero esta es la clave que les lanza a todos ustedes. Hay muchos alicientes para leer esta novela, pero el más importante hasta ahora es este. Si Philip Marlowe fuera chileno, sería... Pedro Abelardo. Pedro Abelardo es un detective de asuntos internos que comienza a sospechar también de que el inspector Inostroza está manipulando la evidencia, no está haciendo las cosas de la manera correcta y por lo tanto se lanza a investigar a este policía corrupto, motivado por sus principios, motivado por buscar la verdad. Pedro Abelardo es un detective a la usanza. El inspector Inostroza es un policía corrupto a la usanza. Hay una fiscal no tan a la usanza. Y todos estos personajes se van enredando en sus propios caminos, van poniéndose obstáculos, todos ellos, mientras por detrás va este perito fotográfico desentrañando el real misterio que subyace a este cadáver que fue encontrado sin una gota de sangre. Oye, colega, ¿no va a haber aquí demasiada usanza para que esto no sea una novela negra tradicional? Pues vamos a decirles por qué no lo es. Vamos a hablarles a todos ustedes de la parte esotérica del transmetal, de los vampiros, de algo alucinante. Y es que esta novela sucede en Valparaíso. Pero sin embargo no el Valparaíso real, sino los trasfondos de la ciudad. Se ve precisamente esa parte que tiene la ciudad de surrealista. Los que conocemos Hispanoamérica, no esta ciudad en concreto, siempre nos hemos dado cuenta de que el surrealismo en realidad es la realidad allí, y esto se ve mucho en esta novela. Para mí tiene un trasfondo de novela fantástica, pero a lo mejor para los habitantes de Valparaíso, para ti en concreto, es que la realidad es así. Yo crecí en Valparaíso. Nací en Santiago, pero yo conozco esas calles, yo describo esas casas en las cuales yo me fijaba cuando niño. Valparaíso tiene algo de fantasmagórico. Valparaíso fue el puerto más importante del Pacífico hasta comienzos del siglo XX. La construcción del canal de Panamá lo terminó de derrotar. Y entonces uno ve casas señoriales, ve una añoranza por una riqueza que se fue. Y esas casas señoriales, vetustas, a muy mal traer, muy deterioradas, podrían perfectamente ser el hogar de un vampiro. Podrían ser perfectamente el hogar de un fantasma. Son paisajes que evocan lo sobrenatural. Cuando uno pasea por esas calles de Valparaíso, uno de pronto no le resulta extraño que detrás de un callejón o que de pronto desde un callejón aparezca alguna criatura sobrenatural. Valparaíso hoy día, o en algún momento, se transformó en una postal. Casitas de colores antiguas, muy bonitas, ascensores que se encumbran en los cerros. Valparaíso es un puerto con un plan, con una zona costera cercana al puerto, muy estrecha, y que está encimada por una serie de colinas y que uno al verlas desde lejos son muy hermosas. Pero cuando uno se acerca y comienza a caminar por los meandros de esos caminos, se va encontrando con una realidad muy distinta, con dolor, con pobreza, también con alegría, también con todos los aspectos de la vida que trascienden esa fotografía para los turistas, que trasciende esa postal. Y yo quise que Valparaíso fuera también protagonista de esta historia, así como John Dos Pasos lo hace con Manhattan, de una manera más modesta, por supuesto. Hay un personaje adicional en esta historia que es efectivamente Valparaíso, pero no cualquier Valparaíso, es mi Valparaíso, ese Valparaíso que tiene más de 3 dimensiones, y ese es el que está ahí presente, mezclado con toda esta historia, que va poquito a poquito encaminándose hacia una historia de terror.
Y de esto es de lo que les vamos a hablar ahora precisamente. Hay un asesinato, como decimos, hay un cadáver, no tiene sangre, además está la ciudad del Valparaíso, que es fantasmagórica, hay una investigación doble hecha por como la parte oficial y la parte corrupta en la misma medida, a veces ni las distinguimos, y sin embargo hay algo más. Hay un aliciente más alucinante para leer esta novela. ¿Cuál es? Pues a quien quiera saberlo les recomiendo la lectura de La primera puerta del espanto, pero además de esto queremos hablarles de la parte fantasmagórica, del homenaje que hay aquí, porque esto es una novela muy literaria también. Hay que hablar del estilo porque el estilo es muy interesante en este escritor. Hay varios homenajes a las novelas de Anne Rice, a las novelas de Bram Stoker, antes citábamos también a las novelas de Philip K. Dick. Estos elementos que no son, desde luego, y ahora sí que te doy la razón, muy normales en la novela negra tradicional al uso, son de los que queremos que nos hables prolijamente ahora, porque son los que más nos sorprenden. Bueno, esto está muy conectado con cuáles son mis fuentes, o sea, cuáles fueron mis lecturas de niño. Yo soy un lector tardío de novela policial o de novela negra. Soy un lector tardío de novela negra, pero sí leí a Edgar Allan Poe en su momento y por supuesto a Conan Doyle. Pero mis lecturas, las que me marcaron, tienen que ver con tradiciones literarias distintas, tienen que ver con la literatura inglesa, muchas lecturas de Oscar Wilde, también de los grandes nombres latinoamericanos, pero tampoco necesariamente los más conocidos. Por ejemplo, el cubano Lezama Lima es una de mis grandes influencias. Y todo esto se va plasmando posteriormente en el deseo de escribir una novela que sea policial, pero que responda o que surja desde otras tradiciones, que no venga desde, ¿cierto?, de reproducir la idea de un detective tipo Marlowe, ¿cierto?, sino que provenga de otras tradiciones que quizás ni siquiera lo hice de manera muy consciente, porque son al final uno termina escribiendo inspirado o guiado por aquellos autores que más admira y que fueron los que consumieron mi cerebro desde la juventud hasta cuando decidí ponerme a escribir esta novela. Pues ven el Valparaíso que les ha descrito, que ha vivido y todo eso. Pues no estoy de acuerdo. Esto no es lo que está ahí. Lo que realmente destaca es un Valparaíso neblinoso, que parece que la niebla permite todo tipo de pasotes legales, morales y judiciales. Hay un Valparaíso de novela gótica en esta novela, pero también hay un Valparaíso de novela negro criminal bien claro, delimitado, y el lector de novela negra tradicional se va a ver muy seducido por esta novela fundamentalmente en su parte atmosférica. Espero que sí. Sí. Un psicoanalista. ¿Por qué? La víctima, el cadáver, es un profesor de matemáticas. Yo estudié ingeniería. Entonces quizás quiero matar ese lado de mi vida. Pero es un profesor de matemáticas fanático de la ópera y de la música clásica. Sin embargo, cuando la policía llega a su departamento, encuentra los discos que él tiene guardados en su armario y encuentra discos, las carátulas de los discos, qué sé yo, de Wagner, pero cuando sacan los discos se encuentran que son discos de black metal, no son discos de música clásica. Y de una banda en particular que a este perito fotográfico le llama muchísimo la atención. Y esta banda, que suele tocar en los bares, en los subterráneos de los bares cercanos al puerto de Valparaíso, es una banda misteriosa que se llama Empusa. Es una que es una manifestación vampírica, las empusas.
Y entonces empieza este detective a sospechar que probablemente hayan vampiros reales detrás de este asesinato. ¿Qué significa eso en términos psicoanalíticos? La verdad es que yo te pediría ayuda a ti, Luis, para tratar de desentrañar mis problemas del subconsciente. Pues vamos a responderle. ¿Qué significa eso? Pues a quien quiera saberlo le recomendamos la lectura de esta novela. Y queremos seguir desgranando lo poquito que nos queda de esta presentación, porque estamos en la Semana Negra de Gijón. Y por eso tenemos siempre que acentuar el lado noir de las novelas. Y he de decir que todo lo que les hemos contado está en esta novela, pero además de eso hay que hablar del Aníbal, que es un político cabrón que ahí sale y que desde luego es ya la coronación absoluta de que esto, diga lo que nos diga el autor, es una novela negra, tradicional y como Dios manda. Aníbal es un político cabrón, como dice Luis, es un político que es pragmático, que quiere cerrar pronto los casos que le incomodan, que quiere empujar una agenda política que le acomode y que está dispuesto a aliarse con el poder con tal de consolidar el poder propio. Y aunque no aparece mucho en la novela, aparece un par de veces, pero es un personaje que termina siendo central, sobre todo hacia el final de la historia. Es el que permite que finalmente sucedan las cosas que uno espera que sucedan en una novela negra. No quiero dar detalles para no arruinarles la lectura, que yo supongo van a hacer de manera entusiasta de este libro, pero efectivamente en esta investigación se entremezcla lo fantástico, se entremezcla el terror, se entremezcla la investigación policial más tradicional, se entremezclan las luchas de poder, la corrupción y todos los elementos propios de una novela negra que no necesariamente busca denunciar, pero al menos sí enunciar, y que el lector sea el que tenga que juzgar lo que está bien y lo que está mal. Intento que no haya una posición moral necesariamente dentro del libro y también más allá hay un deseo de gozar de escribir y gozar al leer lo que uno escribe. Pues tenemos que decirte que también me ha encantado. Yo acabo de conocer al autor, solamente había leído el libro. Yo me esperaba un sobrado literario alucinante por las citas que pone y así empezó y tal. Pero sin embargo, yo lo que he visto en esta novela es lo siguiente. En realidad, aunque hay como muchísimo cultismo y también muchísimo ocultismo, esto ya se está haciendo en la tradición de novela negra contemporánea, con autores como Michael Connelly o Fred Vargas, y así lo señala Carlos Salem en el prólogo. Sin embargo, es como si tú odiaras esas referencias. ¿Esto es una sensación que tengo yo o mi psicoanalista? Yo no odio a nadie. Yo intenté escribir una novela no necesariamente siguiendo la tradición de nadie. O sea, al final del día, por supuesto que el subconsciente nos traiciona y terminamos escribiendo guiado por la pluma de aquellos autores que uno admira y que uno de los cuales ha ido bebiendo a través de las lecturas, de sus lecturas. Y en consecuencia es una novela que, más que ser una novela que escapa de manera consciente de alguna tradición, es una novela que honestamente busca su camino y su propia voz, sin ser contra nadie, sin odiar a nadie, sin querer parecerse a nadie. No sé si lo logro o no lo logro, pero mi propia pulsión al escribir este libro tiene que ver con la búsqueda de una voz en aquellas voces que a mí me acurrucaron en mis noches de infancia y juventud.
Hermano, me ha encantado esta respuesta. O sea, ha sido brillantísima. Psicoanalistas y periodistas tenemos un arma común, que es la repregunta. Que si Michael Connelly y Fred Vargas te han influido para escribir esta novela. La verdad que no, porque no los he leído tanto. De Fred Vargas he leído un solo libro y lo leí de manera posterior a escribir este libro. Y John Connolly, su detective Charlie Parker, que debo decir que me gusta mucho, lo he leído, pero en ningún momento, al menos de manera consciente, en ningún momento dije voy a escribir una novela como lo hace Connolly o voy a escribir una novela como lo hace Fred Vargas, más allá del alcance de apellido de la escritora francesa, bueno, que sabemos que no es su apellido verdadero, ¿cierto? Como ven, se pasa genial dialogando con este autor, pero se pasa muchísimo mejor leyendo su novela. Por eso queremos terminar recomendándoles la lectura de esta novela. Aquí la tienen, La primera puerta del espanto. Cómprenla y léanla. Es una de esas novelas muy dignas, es una apoteosis de imaginación, pero también tiene todos los componentes que nos han llevado a amar la novela negra. Esto es la Semana Negra de Gijón y sigue. Muchas gracias. Muchas gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.